Buenas tardes a todos. En primer lugar, queremos dar las gracias tanto a mi compañero Luis Alonso Martín Romo de la Universidad Nebrija como yo, Antonio Jesús Pinto Tortosa de la Universidad de Málaga, a la organización del Congreso Comunicación y Pensamiento por haber aceptado nuestra ponencia, que a continuación pasamos a presentar. Esta ponencia se titula Pensamiento crítico y medios de comunicación en tiempo de guerra, la estrategia del militainment. Vamos a empezar con la introducción, que constituye un poco la justificación y la explicación del proyecto que nos traemos entre manos para que se pueda comprender. Partimos de la convicción de que los medios de comunicación de masas se generalizan desde mediados del siglo XX, en el contexto de la Guerra Fría. Ello tiene que ver con dos fenómenos fundamentalmente. En primer lugar, después de la Segunda Guerra Mundial, se generaliza el modelo de la sociedad del bienestar, el estado del bienestar. Es decir, la clase trabajadora y la clase media van a ver elevado su nivel de vida, de manera que eso va a posibilitar que los hogares medios de cada país, sobre todo en el mundo occidental, tengan acceso a una serie de electrodomésticos que hasta ese momento habían estado vetados a las clases más elevadas. Hablamos de frigoríficos, hablamos de diferentes aparatos de cocina y hablamos, por supuesto, del televisor. A partir de este momento, entonces, los medios de comunicación, radio, televisión, se convierten también, segundo elemento importante a destacar, en una herramienta de propaganda y de lucha en el contexto del conflicto bipolar entre el mundo capitalista y el mundo comunista. Tanto Estados Unidos como la Unión Soviética y sus aliados van a intentar recurrir a los medios de comunicación para crear opinión y favorecer el modelo propio, la preeminencia del modelo propio frente al modelo del adversario, en una corriente y en una tendencia que se va a prolongar desde 1945 hasta 1989-1991, cuando tenga lugar la caída del bloque soviético. Los medios de comunicación, entonces, desde ese momento han favorecido, entre otras cuestiones, la homogeneidad en gustos y tendencias, porque son generadores de moda y de corrientes de opinión entre la población. Lo que ocurre es que interesa destacar un elemento que a mí me parece especialmente relevante, que tiene que ver con el recorrido de ida y vuelta en la generación de los contenidos. Se puede asumir que en un primer momento, cuando los medios de comunicación desarrollan contenidos nuevos, definen la parrilla en función de lo que creen sus dirigentes que puede atraer y que puede interesar a la población, y en un momento determinado atienden a la demanda de la población para ver qué programas y qué tipo de contenido puede generar más audiencia. Lo que nosotros defendemos en esta ponencia es la falsedad de lo que llamamos la tiranía de las audiencias. Dirigentes y directivos de medios de comunicación recurren con bastante frecuencia a ese argumento manido de ofrecemos lo que el público quiere. Nosotros sostenemos que existe un equilibrio entre la oferta de los medios de comunicación condicionada por lo que el público quiere y la oferta de los medios de comunicación condicionada por lo que ellos quieren ofrecer. No existe una demanda social tan extensa de determinados productos audiovisuales como existen en la actualidad, pero que, sin embargo, se ofertan porque se sabe que de esta manera se contribuye a generalizar determinadas actitudes y comportamientos entre la sociedad civil. ¿Cuáles son las finalidades que persigue esta definición de la parrilla? Fundamentalmente las finalidades son comerciales, como decíamos antes, de generación de gustos, para homogeneizar el gusto, las tendencias y las corrientes de la población en lo que consideramos como el occidente global y en general en todo el mundo, en las últimas 2 décadas sobre todo, y luego también una finalidad política. Los medios de comunicación orientan su programación y los contenidos que ofrecen en función del tipo de opinión y el tipo de actitud que quieren generar en la sociedad civil frente a determinadas actitudes y a determinadas circunstancias, tanto de política nacional como de política internacional. Una vez hemos apuntado cuáles son los ejes vectores de este proyecto, vamos a ver cuáles son las referencias teóricas que utilizamos. Vamos a analizar el fenómeno del militainment, es decir, cómo en tiempo de guerra proliferan los contenidos de tipo militar y belicista en los medios de comunicación, radio, televisión. Nosotros nos vamos a centrar en televisión y en concreto en 2 tipos de soporte o en 2 tipos de producto, el cine y las series. Cómo en tiempo de guerra proliferan películas y series
de carácter militar y con un mensaje subliminal o explícito que lleva al público a simpatizar con alguno de los bandos que se encuentran combatiendo en ese momento. Empezamos entonces con Cladwell, empezamos por la parte superior de la presentación y vamos a movernos en sentido horario. En la parte superior podemos ver a Cladwell 2008, que hizo ya un análisis sobre los medios de comunicación y la influencia de los medios de comunicación en la configuración de imaginarios sociales, de identidades y de gustos sociales. Seguimos con Derderian en el año 2009, que reflexionó sobre la imagen de lo militar y de la guerra que se desarrolla en los medios de comunicación en momentos concretos y en conflictos específicos. Ya en la parte inferior tenemos a Stahl y Palmer en 2018 junto a Romano y Venturini en 2019, que reflexionaron sobre el peso y la presencia de la guerra y de la estética militar en lo popular, en la cultura popular, en momentos concretos y ante conflictos determinados. Y por último tenemos a Shaw y Ackerman, 2018, que hablaban de cómo los medios de comunicación y determinados productos audiovisuales intentan orientar la opinión de la población hacia lo que es una guerra justa en cada momento, o hacia la imagen que tienen que tener de lo que significa una guerra justa y quién representa esa guerra justa. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer en esta investigación? Bueno, tenemos un objetivo principal y único, diríamos, que es el de analizar la estrategia de los medios de comunicación a la hora de generar opinión en torno al hecho de la guerra, cómo en conflictos bélicos los medios, a través de determinados productos audiovisuales, intentan orientar la opinión de la población para que tome partido en ese conflicto a favor de un bando y en contra de otro. La metodología que vamos a emplear, que la tenemos explicada en la parte superior, es una metodología de análisis de caso porque nos vamos a centrar en la sociedad occidental, desarrollando una perspectiva comparada entre dos momentos históricos en nuestra historia reciente, valga la redundancia. ¿Y cuáles son esos dos momentos históricos? Pues a la izquierda, en la parte inferior, tenemos la guerra de Irak en el año 2003 y a la derecha, también en la parte inferior, la guerra de Ucrania en 2022. Dos momentos, dos conflictos bélicos en los que proliferan material audiovisual, sobre todo de cine y de televisión, que tiene implícito un contenido y un mensaje belicista para intentar mover a la población hacia la toma de posiciones en torno a ese conflicto. Para el análisis de estos dos conflictos hemos elegido dos ejemplos en cada uno de los casos. En la guerra de Irak hemos elegido una película y una serie, y para poder desarrollar un análisis lo más equilibrado posible, en el caso de la guerra de Ucrania también hemos elegido una película y una serie. Bien, en la guerra de Irak el caso 1 de análisis va a ser la película El último samurái, que se estrena precisamente en el año 2003, que es el año de la invasión de Irak por las tropas de la coalición lideradas por Estados Unidos, bajo la justificación de la invasión sobre la supuesta posesión de armas de destrucción masiva por el régimen iraquí de Saddam Hussein. Bien, ¿qué es lo que se cuenta? El modelo de análisis que utilizamos también es igual en los cuatro casos. Hablaremos primero de qué tipo de material es, el argumento, estrategia comunicativa y si la guerra aparece mencionada de manera implícita o explícita. Bien. El argumento de la película El último samurái es el contexto de Japón a finales del siglo XIX en plena Revolución Meiji. La Revolución Meiji arranca en la década de 1860 en Japón y supone una actualización de la sociedad japonesa, una occidentalización de la sociedad japonesa a la cual se resiste la casta de los samuráis, que intenta resistir esa llegada de elementos y de valores occidentales para defender la cultura propia. El protagonista de esta película es Tom Cruise, un oficial estadounidense que se integra en la sociedad de los samuráis, conoce al líder de los samuráis que luchan contra el emperador y se convierte en un individuo más que lucha a favor de la causa de los samuráis en contra de su propio país. Lo que ocurre es que el mensaje es bastante controvertido porque aquí aparece el personaje de Tom Cruise como el occidental que interpreta la cultura de los orientales para nosotros y que intenta un poco convertirse en el héroe
de la narración y de la película, cuando los héroes en realidad, según la perspectiva del director, son los samuráis, aunque luego la historia es diferente porque los samuráis defienden un sistema estrictamente aristocrático, ¿de acuerdo? Y luego este mismo individuo, este mismo oficial, regresa a la corte del emperador una vez los samuráis han sido vencidos para explicar lo que pasó y para defender la memoria de los samuráis. Bueno, ¿cuál es la estrategia comunicativa que se utiliza en la película? Pues como vengo diciendo, se caracteriza al hombre blanco como héroe, salvador y civilizador, que aunque se mezcla con los samuráis, con los orientales, en un momento determinado vuelve a sus orígenes y explica el mundo oriental a los occidentales. ¿Aparece la guerra mencionada de manera explícita o de manera subliminal? Aparece de manera explícita porque es una guerra civil entre los samuráis y la casta gubernamental en Japón. El matiz sobre Japón es interesante porque Japón, que es el país aquí retratado y analizado, mucho menos controvertido que cualquier otro país de Oriente Medio, que es donde en ese momento Estados Unidos está librando su guerra, pues Japón es el aliado tradicional de Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial y representa un ejemplo amable que utilizar para hablar de Occidente civilizando a Oriente mejor que cualquier país del Medio Oriente, que en ese momento puede ser más controvertido y puede despertar más susceptibilidades a nivel internacional. El caso 2, que es una serie, es la serie Freedom, A History of Us, que se comienza a emitir también en Estados Unidos en el año 2003. Es una historia del nacimiento y de la evolución de Estados Unidos desde el siglo XVIII, desde la rebelión de las 13 colonias, hasta la actualidad. ¿Cuál es la estrategia comunicativa que se utiliza? Hombre, es muy conveniente estrenar una serie que se titula Libertad, una historia de nosotros, jugando con la doble significación de us como nosotros y como las siglas de United States, de los Estados Unidos, en un momento en el que Estados Unidos invade un país en el Medio Oriente, Irak, defendiendo el modelo de libertad occidental que parece representar Estados Unidos frente a la tiranía de Saddam Hussein. El nosotros frente al ellos, que es tan frecuente en la estrategia comunicativa de este tipo de acciones. La guerra aquí, en este caso, aparece mencionada de manera subliminal porque toda la serie está orientada hacia la exaltación de los valores americanos y estadounidenses como encarnación de la libertad y de la democracia real frente a lo que no es democracia, que todo el mundo tiene en mente, que es ese Irak contra el que se está combatiendo en el año 2003. Con uno de los momentos de máxima tensión entre los dos bloques. ¿Cuál es la estrategia comunicativa que se ofrece en esta serie? Pues de nuevo la imagen dual entre el occidente y la democracia y la tiranía de Oriente, del bloque oriental. Aquí además es muy explícito porque el bloque oriental, el bloque soviético, se intenta asimilar a lo que hoy es la Rusia de Putin. ¿Aparece la guerra mencionada de manera subliminal o explícita? De manera explícita porque, como decíamos, es el contexto de 1963. Y una película, también del año 2022, Hacia la libertad, protagonizada por Will Smith, que habla de la lucha de la población afroamericana en Estados Unidos contra la esclavitud, en el contexto de la guerra civil, de la guerra de secesión, 1861-1865. ¿Cuál es la estrategia comunicativa? El mensaje: la libertad frente a la esclavitud. ¿Qué tipos de esclavitud hay? La esclavitud de los negros, de los afroamericanos en Estados Unidos, en las plantaciones sudistas, pero hay otros tipos de libertad que aparecen de manera implícita, ¿no? Y que se pueden deducir de una manera implícita viendo la película. La lucha contra la tiranía, el que vive en un régimen tiránico es un esclavo también. De manera que la guerra aquí, en este caso, aparece mencionada solamente de manera subliminal, pero sobrevuela constantemente el imaginario de los espectadores que ven esta película. Para concluir, hemos intentado destacar en esta comunicación cómo los medios de comunicación y los productos audiovisuales se utilizan como herramienta para configurar tendencias sociales y opiniones y hacer que la gente se posicione a favor de una postura muy concreta en contextos de conflicto. Por tanto, se utilizan como herramienta de propaganda. Hay que refutar la falsa tiranía de las audiencias porque, como decíamos, una cosa es que la audiencia influya en la potenciación de un determinado material audiovisual y otra cosa es que las parrillas televisivas se diseñen solamente atendiendo a las audiencias. Siendo conscientes de estas manipulaciones de las que somos objeto a través de los medios audiovisuales, hay que intentar fomentar el pensamiento crítico para disponer de herramientas que nos defiendan frente a la manipulación de la opinión por parte de este tipo de soportes y de esta manera podremos hacer un consumo consciente de los productos audiovisuales que estábamos mencionando.
Muchas gracias por su atención y estaremos abiertos a las preguntas y sugerencias que hagan a través del foro. Muchas gracias.